o la resta que vos podés. Es como si dijeras, bueno, yo entre paréntesis tengo que sumar primero y después, una vez que sumo esto, multiplico la parte de afuera, digamos. Es como es una regla matemática. En el caso, digamos, de los números complejos, la única forma de sumar y restar es en forma binómica o rectangular, y la forma de multiplicar o dividir es la forma polar. No hay otra. Entonces, lamentablemente, viste, caemos en esta que es más un problema matemático que es un problema eléctrico, por así decirlo. Claro, claro. Y, y en el caso de que vos quieras pasar, digamos, de una forma binómica a una polar, sí, ves, acá te dice, ves que vos tenés que elevar al cuadrado por Pitágoras, digamos, la parte real al cuadrado y la parte de reactancia al cuadrado por la raíz cuadrada, y te va a dar el módulo, que sería el módulo R. Sí, sí. Y el argumento o ángulo lo vas a sacar con la antitangente, digamos, o el arco tangente de el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Siempre acordémonos que esto en la gráfica es el opuesto, que sería este, y el adyacente sería este. Puntualmente esa sería un poco la, la explicación matemática. Por eso cuando la semana pasada o la anterior, cuando hicimos la, este, el repaso, yo le dije, che, traten de hablarlo con la profe de matemática, porque bueno, sería un poco la idea de poder verlo con ella, ¿no? Así que en ese sentido no podemos hacer nada. Pero si entramos acá a lo que vos me preguntas, la ventaja, digamos, de una conexión serie, vos acá lo utilizás casi como una resistencia, porque tenés que sumar los valores de las impedancias. ¿Y cómo lo sumás? Y bueno, en la forma binómica o rectangular. Entonces, cuando es un circuito serie es mucho más fácil. El problema es que cuando es un sistema paralelo, vos acá tenés que multiplicarlos y acá sí tenés que agarrar y multiplicar este radio por el otro radio y te va a dar un resultado, y el resultado va a ser otro radio, y los ángulos sí se suman. Y en el caso del denominador, acá vos vas a tener que pasarlo a binómico rectangular, sumar las partes reales o de resistencia y las partes imaginarias, porque acordate que lo que estamos haciendo es una suma de vectores, ¿no? O sea, Sí, eso es sí. lo que tenemos que tener en cuenta. O en todo caso, más que vectores, eh, digamos, este sería, digamos, el argumento o el radio, y este sería, digamos, el ángulo. Entonces, acordémonos que habíamos dicho que si lo miramos con la luz, el opuesto, que sería esta componente, digamos, imaginaria, eh, y si miramos de arriba, sería esta componente, digamos, en el eje X. Y ahí tendrías un triángulo rectángulo. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa va a ser el cuadrado de los catetos, sacándole la raíz cuadrada. Y en el caso invertido o al revés, tenés que multiplicar ese argumento. Vamos a suponer que vos quieras sacar de polar a rectangular, tenés que multiplicarlo por el coseno, por ese ángulo, y por el seno, por ese ángulo. Porque acordémonos que en el circuito, acuérdense que en el círculo trigonométrico, el opuesto era el seno y el adyacente era el coseno. Entonces, esta forma trigonométrica sí la tenemos que ver, porque te ayuda a cambiar, digamos, de polar a binómica. La que no vamos a ver todo el año es la exponencial, pero se la pone porque son tres las formas, digamos, de que se expresa un número complejo. ¿Mm? Esta borrémosla porque esa no va a andar. Así que no habría inconveniente, digamos, de aprenderla o no aprenderla, porque no En la ningún usamos. momento lo vamos a usar, profesor. La exponencial no, porque interviene el E, que es la base neperiana, digamos, y no tiene aplicación práctica para lo que es electrotecnia. Ni sé si en la materia de electrotecnia de ingeniería se usa, pero creería que tampoco. Así que bueno, eso es un poco eh,
la idea, ¿no? O sea, para que ustedes tomen nota, vamos a usar esta y vamos a usar esta, estas dos. Esta tercera la vamos a usar para combinar o convertir desde 1 a 2, ¿sí? Porque vamos a tener el radio y vamos a tener el ángulo como dato, entonces usamos el radio y como dato y el ángulo como dato, entonces multiplicándolo, o sea, haciendo coseno, multiplicándolo por el radio, me va a dar R, y acá, están viendo el punto, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, profe. El mouse no Bien. se ve, pero sí Y en se el ve cuando caso, escribe. Sí, sí se entiende. ah, listo, listo, listo. Entonces, la multiplicación del radio por el coseno me va a dar este valor de R, o del lado acoso, y después la multiplicación de R por el seno me va a dar este segundo valor. Que me lo va a dar, digamos, directamente en una diferencia, ¿no? No es que no puedo calcular cuánto va a ser XL menos XC. Si me da positivo, gana la bobina, y si me da negativo el seno, gana el capacitor, que es un poco el ejercicio que pedía en el parcial, cuánto valía el capacitor, que en realidad era, bueno, decíamos que era un capacitor, pero podía haber sido los dos y la resultante sería una capacidad. Claro. Bien, ese desde el punto de vista matemáticamente posible. Lo que pasa es que a veces matemáticamente se nos acaba un poco la práctica, porque, digamos, esto lo explica con las reglas matemáticas, por así decirlo, pero no tenemos o a lo mejor sí, estos ejemplos de electrotecnia. Deberíamos tal vez juntarnos con la profe de matemática y hacer un poco eh, el, el pasaje de ejemplos, ¿no? No sé si lo han hecho, digamos, con ella. Profe, yo hice los ejercicios del TP número 5. Eh, Sí. los traté de hacer sin pasarlos a decimales. Directamente lo hacía con fracciones para que me dé mucho más exacto. Entonces ya al final, al último resultado de todo, recién la fracción esa la pasaba a decimales y me daba un número similar, pero no era el número exacto del resultado del ejercicio. Pero yo lo Ujú. tenía súper exacto, no redondeé nada, directamente lo saqué por las fracciones. O sea, por todos los decimales que te daba la Claro, calculadora. en algún momento me daban algunos ejercicios raíz de 50 por raíz de 2 sobre Sí, raíz de 25, una cosa así. Pero lo pasaba a decimales y capaz que era ah, 65.6. claro. Bueno, esa es buena, esa es una buena técnica, digamos, para Claro, ajustar. dejo que, o sea, no cambio decimales, no redondeo nada y al final cuando ya tengo que presentar el resultado directamente lo paso. Es más Está bueno. exacto. Hay, hay otro tips que también se puede hacer lo mismo con esto. Nosotros acá tenemos que por ejemplo, la impedancia en paralelo es 1 sobre 1 sobre Z1, 1 sobre Z, y por ahí conviene hacer la suma de 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3, y después a todo eso calcularle, hacerle, o sea, una vez calculado todo eso, recién ahí invertirlo para que después te dé la Z final. Eso también es una forma de achicar a ver que alguien está llamando. Ahí está. Eso también es una forma de achicar un poco los decimales. Bien, hasta acá, ¿alguna otra pregunta? Eh, sobre, Bueno, profe, ¿sobre qué estábamos hablando? Yo entré medio tarde a la clase, pero era más que nada sobre los no, trabajos prácticos. en realidad sí, estábamos esperando un poco que entraran todos y hablamos un poco en realidad Raúl comentó por qué nosotros teníamos que en la suma utilizar la fórmula binómica o rectangular, y por qué en el producto o el cociente la forma polar. Y bueno, explicamos un poco matemáticamente que es en realidad es una propiedad que tienen los números complejos, de que no son compatibles sumándolo Claro, de forma como polar no se polar. puede sumar.
Sí. Claro, correcto. Bueno. Y tal vez esa es un poco la razón. Y aparte más simplificado. Por eso yo decía que cuando ustedes tuvieran que, digamos, si en los datos que daba el ejercicio venía en polar, por ejemplo, la Z1, estaba bueno agarrar y decir, bueno, es R1 más J, lo que dé, y después al lado poner, digamos, el radio y el ángulo, lo que dé, ¿no? Entonces ustedes lo tenían en las dos expresiones y era mucho más fácil. Entonces vos agarraba y decía, bueno, si me lo daba en binómico, lo ponía acá. Si me daba el dato en polar, lo ponía acá. Claro. Pero después yo agarraba y calculaba lo que me estaba faltando. Entonces todas las impedancias con la cual yo iba a trabajar tenía las dos expresiones. Entonces de esa manera es mucho más fácil porque uno ya tiene los datos calculados y a partir de ahí, si tiene que hacer algún paralelo, Ya tenés forma bueno, trigonométrica y multiplica arriba, poner. suma abajo, claro, y hace más fácil. Profe, tengo una Bien, duda. sí, Yo veo que usted en el trabajo 5, yo todavía no lo entregué porque después de lo que hicimos otra mitad, hay algunos que no me dieron no se lo entregué, la verdad. Los tengo todo hecho, pero no hay algo que no me dieron y quería esperar hasta ver la clase que podíamos charlarlo para ver en qué me bueno, equivocaba, si lo enviaba. Yo estoy en la misma, podemos hacer dos profesor, cosas. que compañero. Hay algunos que no entendí muy bien y Bueno, tampoco quiero copiar, quiero entenderlo porque en algún momento también hay que usarlo en el parcial o en la vida. Y la verdad es que no lo entiendo a algunos, así que bueno, si podemos hablar un poco. decime, ¿cuál quieren empezar? El 513, yo no sé cómo me da 20 dividido 0, porque a mí teóricamente me da 20 dividido menos 90. Porque el procedimiento que yo usé fue agarrar y tenés que sacar tensión, claro, tenés que sacar tensión y puse intensidad por la impedancia, por la Z. Ujú. Y me quedó tensión igual a 2 dividido menos 90 por 10 dividido 0. O sea, este es el resultado que vos no llegás, el Claro, 513. y el resultado de eso me dio 20 dividido menos 90, porque teóricamente las dos divisores esos se suman o no, y menos 90 dividido más 0 es menos 90, ¿o no? Yo no Bueno, entiendo vamos a cómo hacerlo queda acá. 0. Vamos a darlo acá. Bueno, Así de paso lo vemos entre todos. Acá te dice como datos, tenés que Z es igual a 0. Epa, me cambió el color. 0 más J, 10. Y la corriente que circula es 2 menos 90. Dice calcular el valor de la tensión aplicada al circuito inductivo puro y la corriente que circula es... bien, si yo calculo acá la Z en polar, ¿cuánto me da? la Z en polar te da 10 dividido 0. En realidad tenés la raíz de 0 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Eso cuánto te daría? 100. Y la raíz cuadrada de 100 te daría 10. O sea que el módulo sería 10. Sí, Y el arco tangente te daría 10 dividido 0. 0. ¿Y ahí cuánto te da? Ahí te queda expresado de forma polar, 10 dividido 0. Si vos tenés 10 y acá tenés 0, digamos no, gráficamente, estás depende de lo eh, dibujes. Sí, sí, sí. Eh, Te acá te quedaría, daría, la parte real está en 10 del horizontal y está sobre... claro, acá te daría 90 claro, grados, ¿cierto? Sí. O sea que sería, ahí está. Entonces,
La, Da lo mismo. la tensión sería Z por la Ah, corriente. claro, no lo vi de esa forma. Yo lo Entonces vi. tenés menos 90 por 10 más 90. Acá lo que vos haces es multiplicar 2 por 10 es 20. Y acá tenés menos 90 más 90 te da 0. Claro, te da más 90 por el hecho de que queda sobre ¿cómo se dice? Sobre la parte de arriba, no me sale el nombre. Claro, acá lo que hay que pensar es lo siguiente. Fíjate el detalle. Vamos a cambiarlo de color. Hay que acordarse siempre que la impedancia está en el medio de la corriente y la tensión, ¿no? Sí. Fíjate, la tensión está, o sea, la tensión tiene 20, pero está en 0. Entonces, acordémonos que la flechita de la tensión estaba acá, ¿sí? Y después la corriente está 2 y vamos a suponer que sea este puntito, 2 acá, y el ángulo menos 90, entonces estaría acá abajo, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ponerle acá menos 90. Entonces, si esto tiene la velocidad angular que va en este sentido, esto vendría a ser la velocidad, y uno lo mira al observador, la tensión va primero y la corriente va para atrás, con lo cual está bien, ¿sí? Y la impedancia, obviamente, va a tener que tener menos 90 porque está entre medio de las dos, ¿sí? O sea, la impedancia es la que hace atrasar ¿cómo se llama? La corriente. Sí, sí, pero ¿cómo te das cuenta cuando ya es más 90 o menos 90? O sea, obviamente dependiendo si tiene Bueno, más... acordate por definición, primero hay que acordarse por definición que la impedancia es un punto, ¿no? Acá la impedancia te dice que eh, si vos analizás, te da 0, con lo cual, si acá en el mismo gráfico, vamos a hacer el gráfico de impedancia, porque si no vamos a estar mezclando las cosas. Si yo hago el gráfico de impedancia, ¿sí? La parte real es 0, entonces yo voy a tener el puntito acá. Acá tengo Sí. más J y acá tengo menos J. Entonces, al vos decir que tenés 10, significaría que estaría acá el punto. Este sería tu Z, ¿sí? Acordémonos que cuando dijimos que si la impedancia está en el primer cuadrante, la corriente está en el cuarto, y viceversa. Sí, pero si vos, o Entonces, sea, ahí no tenés 10, digamos, de la parte real, te darías 10 en el horizontal, no en el vertical. y si estoy en el vertical acá, esto es vertical, esto es más J, Claro, y acá tenés menos la J. parte real es cero, Claro, no El pero hay vertical resistencia. es lo que- ahí claro, está, acá, sí, me confundí en eso. Ahí está. claro. Entonces acá vos tenés 90 grados, 90 grados positivos, que son estos 90 grados que están acá. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí, ahora entendí. Me había confundido con que la parte real se marcaba sobre el horizontal. Pero claro, no, o Sí, sea, sí. al ser, sí, sí, pero al estar en cero, variaba solo en vertical. Exacto. Acuérdate que para la impedancia la parte negativa no va. Esta parte no va. Solamente va en la parte Claro, positiva. claro, claro. ¿Mm? Va todo. Por eso la impedancia va a estar o en el primer cuadrante o en el cuarto. ¿Sí? Claro, Ahora, la forma de darme cuenta también es sabiendo en qué cuadrante está. Si yo sé que está en el cuadrante, en el primer cuadrante o en el cuarto, o sea, en el primero va a ser más 90 y en el caso de que sea en el cuarto va a ser menos sí, menos, 90. menos 90, claro. ¿Por qué? Porque tenés la parte real en cero. ¿Sí? También te vas a dar cuenta, o sea, estos ejercicios son muy buenos manejarlo también gráficamente porque a veces el gráfico te ayuda a resolver la parte, digamos, matemática, ¿no? Sí, ¿Por qué? eso es lo Porque que lo hizo estamos, de que yo no me di cuenta, por eso no. claro, hay que pensar siempre con las dos opciones. Bien, ¿alguien más me dijo que tenía otro Yo para ver del tenía una 5? duda, pero es con el 510. Esto Sí, lo sí. copiaron esto, ¿no?
Sí, profe. Bien, ¿esto lo copiaron? Bueno, El 5.8, profe. sí. 5, Ah, 8. perdón. Claro, yo tengo con el Sí, me quedé 5.11, perdón, chico. no el 5.10. El 5.11, que en realidad a mí ya me perdí cuando me empiezan a pedir electricidad y todo eso, me confunden, porque no sé qué fórmulas usar cuando la electricidad está Bien, con R y J, o está en forma polar, entonces me perdí un poco ahí. vamos, vamos con el 5, 11 y después vemos el 5, 8, Raúl. ¿Te parece? Sí, profe, sí. Bien, vamos acá poniendo los datos. Acá te dice, por una bobina pasa una corriente de 5 y tiene menos 90. Dice, al aplicarse una tensión de 220, la tensión, acá como dice 220 y 50 Hz, no, no, me da como que, bueno, perdón, que está 200, 220 en cero, ¿sí? Si yo esto lo calculo, lo hacemos de vuelta como recién, en el gráfico polar, Sí, en el fasorial, yo acá tendría que tendría la tensión 220 y el ángulo 0, ¿sí? Y después me dice que la corriente, que vamos a poner en verde, estaría en 5 menos 90. Estaría acá. Menos 5, o sea, este sería la flecha y acá tendría menos 90. ¿Sí? Con lo cual sería muy similar al que vimos recién, porque acá automáticamente sí o sí me tiene que dar ¿cómo se llama? Que la impedancia tiene que estar en el primer cuadrante, ¿no es cierto? sí, Eso se entiende, ¿no? O sea que al no tener parte imaginaria, o sea, al tener en realidad la corriente en menos 90, podríamos llegar a decir que la impedancia va a estar acá. Puedo estar en el primer cuadrante, si la corriente está o sea, esto va a estar en 1 y acá va a estar en 4 la corriente. ¿Sí? Con lo cual sería lo mismo que recién. El tema es que acá te pregunta calcular el coeficiente de autoinducción en Henry. Nosotros habíamos calculado de que XL era igual a 2 pi por frecuencia por la bobina que es en Henry. Nosotros acá sabemos que es 50 Hz. Lo que tenemos que calcular como incógnita es sí. L. ¿Mm? Pero tampoco tenemos XL, digamos. Entonces lo que tenemos que calcular es que la impedancia va a ser igual a la tensión dividido la corriente. Entonces, esto te va a quedar 220, 0, y acá te va a dar 5 menos 90. Acá, ¿cuánto te daría 220 dividido 5? Te da 44. Bueno, Ah, eso, yo me confundí con eso porque yo digo, bueno, tengo un 44, voltaje, pero no está en forma polar y en forma trigonométrica, pero no me di cuenta de que era cero, como forma polar, digamos. claro, correcto. Entonces, 0 menos 90, acá me va a dar más 90. ¿Sí? Entonces, si me da más 90, ya tengo el ángulo, y acá tengo los 44. Bien, si yo lo paso de polar a, ¿A ¿cómo se trigonométrica? llama? Rectangular. Claro, rectangular. Yo acá tendría que poner 44 por el coseno de 90 más j seno de 90. Y eso, el coseno de Te da cero. 90, ¿cuánto es? 0 más
44J. Perfecto. Ya te da Exacto. positivo todo. Y se va al primer cuadrante arriba. Entonces te va a dar acá. Ujú. O sea, estamos haciendo el cálculo matemático, pero ya lo habíamos hecho gráfico. Por eso siempre ¿El gráfico primero? ¿cómo se llama? Mm. El gráfico te ayuda. Bueno, ahora que termina de calcular cuánto vale L. Entonces, si yo acá digo que me da 44, es igual a 2 pi frecuencia por L. Entonces, la L lo voy a pasar de este lado. Voy a poner acá. Entonces, L va a ser igual a estos 44 que me dio, dividido 2pi por frecuencia. O sea, 44 dividido 2pi por 50. Y acá me tiene que dar en Henry. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo voltaje y acá tengo ampere, el resultado de 44 es ohm. Y si esto está en ohm, al dividirlo por 2pi por frecuencia, esto me tiene que dar Henry. ¿Lo Ahí lo pueden estoy calcular? haciendo. Bien. De cualquier manera lo Profe, podemos ver. A ver ¿te puedo cuánto hacer da una acá. consulta? Sí. ¿Puede 5, ser 11. que el pi de la calculadora te dé otro valor? Y depende de las calculadoras digamos, o el celu, la cantidad de decimales. Por ejemplo, yo acá, si me tengo que fijar, a mí me está dando A mí el me dio pi. 0,14 el resultado de la operación. 0,14 ¿Cuánto la te da, perdón? autoinducción. ¿Da así Está bien? bien. Ah, perfecto. 0,14, acá está. Yo hice de otra forma más fácil ¿Cómo? y me dio. Sí. Bueno, Agarré, pasé la intensidad que está en forma polar, la pasé a forma rectangular e hice el cálculo de coeficiente. Cuando vos pasás la intensidad te queda en 0 menos J5. Después hice el cálculo de coeficiente, que era 2 por pi por 50 por menos 5, me dio 1570 ohm. Y después hice el voltaje dividido Z, que era igual a voltaje dividido la J del coeficiente de L. O sea, por ende me quedó en 220 dividido 1170 y 1570, lo que era lo que me había quedado antes, y me dio en 0,14 amperes. Me perdí, la verdad. Que lo único que hice es pasar la intensidad Sí. a forma rectangular. Hice el cálculo para sacar el coeficiente la parte, con la J me dio 0, me dio 0 Claro, menos sí. J5. Después hice el cálculo para sacar el coeficiente. Y después a eso, antes a ese número, digamos, lo usé como divisor de 220 y me dio 0,14. A ver. cri. La verdad no sé por qué calculaste así, si esto es la idioma y esto es polar y nada, Porque o sea, la calculé así porque el coeficiente de L sale de los amperes de la corriente. El coeficiente viene siendo la raíz de 0 cuadrado más menos 5 o, no, o como yo me estoy confundiendo. em, o sea, ¿por qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer Y para difícil, entender no? las dos.
Ujú. Acá, bien, sí. Bueno, acá sabemos que esto es ampere y esto es voltio. ¿Sí? Sí. Y bueno, volt sobre ampere me da ohm. Y si yo tengo ohm, esto que está acá, es la forma, por así decirlo, polar de este número complejo. Este número complejo lo paso a, a la parte, digamos, rectangular. Y bueno, obviamente queda el coseno en cero y me queda solamente este 44 de este lado. Y este 44, si vos lo calculás como XL, dividiéndolo por 2pi por la frecuencia, te daría acá el 0,14. La otra parte que vos mezclaste ahí, me parece que hiciste una sancochada y te dio 0,14, pero habría que analizarlo bien. Me parece que vamos a confundir más al resto que... No, pero no, o sea, no dividí el voltaje por la intensidad, nomás dividí por el coeficiente de, ¿cómo se llama? ¿Querés Coeficiente mostrarlo? de Te, autoinducción. te dejo compartir si querés. Es que no lo tengo en la compu, lo tengo en la hoja, por eso. Y sacar una foto y lo compartís y lo explicás en la hoja, como quieras. Eh, Tampoco es mucha explicación, pero bueno. Bueno, entonces hace una cosa. En el trabajo práctico presenta los dos. Bueno, ¿Mm? Así yo le echo un vistazo. bueno. Bien. Vos, Raúl, me había dicho que querías ver cuál, el 5.8. Sí, el 5.8 yo, bueno, lo pasé todo me quedé ahí, pues no, se me hizo tarde. Lo pasé todo a Angular y bueno, empecé a resolverlo así, pero ya me quedé a la mitad. ¿Lo tenés para mostrar o querés que lo hagamos acá? Eh, Para que le saco una foto, ahora, aguanta.